En el tiempo de entrevista nos acompaña ya Jesús Guerrero, que es diputado del Partido Aragonés, portavoz también en las Cortes. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, empezamos hablando por esa cita política del año, el debate del Estado de la Comunidad que acaba de celebrarse. Brevemente, ¿cómo ve esa radiografía que hizo el presidente Lambán? Bueno, yo creo que la radiografía es la que toca. Nos encontramos en una situación excepcional, prácticamente en los últimos 80 o 90 años, en donde lo sanitario y lo social es lo prioritario y, naturalmente, potenciar el tejido productivo dentro de lo que se pueda, la economía, el comercio, la hostelería, el turismo, pues también toca no dejarles de lado. La verdad es que yo creo que el debate fue positivo y, además, Aragón, que es un ejemplo de territorio dentro de España y de Europa a la hora de llegar a consensos. Esta semana se presentan esas propuestas de resolución llamadas que son propuestas de mejora. ¿Cuáles va a presentar o ha registrado el Partido Aragonés y si hay alguna que va a hacer de forma conjunta con el resto de socios de gobierno? Bueno, además de lo sanitario y lo social, que como decía es lo prioritario y lo hemos presentado con todos los socios de gobierno, el Partido Aragonés nos hemos centrado en intentar no dejar de lado a los sectores económicos. Es decir, hay que buscar soluciones al sector del comercio, a la hostelería, al turismo, a la cultura, porque nosotros creemos que la mejor política social es la creación de empleo. Y además hemos hecho diversas demandas instando al propio Gobierno de España a que no dejen de lado el medio rural, a que no dejen de lado las infraestructuras en Aragón, tanto en carreteras como en agua, y especialmente a que no dejen de lado a las personas que viven en el territorio fuera de las zonas más urbanas. Hablaba de ayudas a la hostelería, al comercio. ¿Van a poder aguantar esta situación, de hecho, de nuevo a las nuevas restricciones, ¿no? Por ejemplo, todo lo esencial se va a cerrar a las 8 de la tarde. ¿Va a aguantar la economía aragonesa esta situación mucho tiempo? Bueno, nosotros confiamos en los criterios que marca Sanidad. Nosotros creemos que Sanidad no pone restricciones porque sí, sino que lo hace preservando la salud de los aragoneses. Eso sí, nosotros siempre hemos defendido que tenemos que dar aire al comercio, tenemos que dar aire a la hostelería, tenemos que dar aire a esos más de 100.000 autónomos que crean empleo en nuestro territorio. Y, por ejemplo, Aragón ha limitado, sin ir más lejos, los horarios, por ejemplo, a las 8 de la tarde, cuando en otras comunidades autónomas prácticamente están echando el cierre. Nosotros queremos seguir manteniendo el equilibrio entre lo sanitario y luego dar aire al tejido productivo, a esos autónomos, a esas empresas que crean empleo en nuestro territorio. Si hablamos propiamente del virus, los datos no son buenos, siguen siendo malos, bastante malos en Aragón. ¿Cree que hay algo que estamos haciendo mal, que se nos escapa? Bueno, yo creo que, en primer lugar, hay que apelar a esa responsabilidad individual de cada persona en Aragón. No puede ser que, por un lado, estemos poniendo restricciones especialmente para controlar ese virus y, por otro lado, que en algunas casas se puedan juntar 20 personas a comer o a cenar. Yo creo que hay que apelar a esa responsabilidad individual y, si todos hacemos los deberes, saldremos fortalecidos y saldremos juntos de esta situación. Preocupan especialmente los brotes que van surgiendo últimamente en residencias de ancianos, especialmente una en Monzón, donde usted es concejal. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Porque había más de 100 positivos. Sí, la verdad es que, sin ir más lejos, en Monzón, en esa residencia, tanto en la Riosol como en la otra residencia que tenemos, la verdad es que se estaban haciendo muy bien los deberes, unos protocolos estrictos, no teníamos ningún infectado por el coronavirus, pero al final se dio una serie de tormentas perfectas, el virus ha entrado y la verdad es que hay que agradecer a esos trabajadores y trabajadoras que son auténticos héroes, no solo en Monzón, sino prácticamente en todas las residencias de Aragón, que desde el mes de marzo están trabajando con responsabilidad para intentar controlar el que eso no puede ir a más. Si hablamos del tejido productivo, una de las ideas clave que sigue defendiendo el Partido Aragonés es la digitalización, como ese camino por donde deben transitar las empresas para sobrevivir. ¿Cómo está su implantación en Aragón? Porque hay zonas rurales donde las redes, donde el suministro, ¿no?, de redes wifi sigue siendo insuficiente. El Partido Aragonés ya abanderó la pasada legislatura, cuando se hablaba poco de digitalización, de que una de las maneras de que Aragón fuera un territorio verde, digital, sostenible y de futuro era subirnos a ese tren de la digitalización. En primer lugar, las administraciones públicas. Tenemos que dar ejemplo, tenemos que seguir empujando hacia adelante. En segundo lugar, los autónomos y las empresas, para seguir siendo competitivos, han de subirse al tren de la digitalización. Y en tercer lugar, centros educativos y la propia sociedad aragonesa. Yo creo que Aragón, por fin, está dando pasos hacia adelante. Aragón está abanderando esa conectividad y las telecomunicaciones en las zonas rurales, no solo en Zaragoza, sino especialmente en todo el territorio, y yo creo que con la llegada del 5G y abanderando tecnologías punteras como inteligencia artificial, Big Data, blockchain, yo creo que Aragón seguirá siendo no solo un territorio inteligente, sino verde, digital y sostenible. Uno de los próximos pasos que tiene que dar las Cortes es tramitar, ¿no?, ese presupuesto que diseña el Gobierno de Aragón para el próximo año, para 2020.
2021. ¿Qué prioridades deberían recoger o qué números espera ver ahí el Partido Aragonés? Bueno, yo creo que si algo ha tenido que ver el Partido Aragonés en este gobierno es el centro, la moderación y especialmente el poner por delante a las personas que en lugar de las ideologías, tal y como dice nuestro presidente Arturo Aliaga. Aragón es ejemplo de pacto, Aragón es ejemplo de consenso. Ya desde la Edad Media aquí se llega a consensos en beneficio de las personas y fruto de ello es la estrategia de la reactivación social y económica, en donde prácticamente casi todos los grupos políticos, sindicatos, patronal, municipios, hemos firmado un acuerdo marco para intentar sacar a Aragón adelante. En segundo lugar, es importante aprobar esos presupuestos en tiempo y en forma, antes del 31 de diciembre. Estamos dando los pasos para ellos. Y algo que se ha puesto en valor en esos presupuestos y que nosotros hemos colaborado de forma activa es intentar, como decía, no solo poner en valor lo sanitario y lo social, que es lo prioritario, sino especialmente ese tejido productivo, esos autónomos, esos comerciantes, hosteleros y esas empresas. Si ponemos en valor la iniciativa público y privada, haremos que se pueda crear empleo y que salgamos más fortalecidos de esta situación. Otros presupuestos, los del Gobierno de España. Se han conocido un poco las grandes líneas, lo que podría llegar para Aragón. ¿Qué valoración hace? ¿Está lo que esperaban que apareciesen esos presupuestos? Bueno, yo creo que siempre, gobierne quien gobierne, en España no nos han tratado como nos merecemos en Aragón. Yo creo que siempre se han primado otros criterios en el sistema de la financiación, en donde prima la población, pero es que en Aragón, aunque seamos muy pocos, somos el 10% de España y prestar servicios públicos en nuestro territorio no es lo mismo que hacerlos en Madrid. Aún así, nosotros creemos que el Gobierno de España hemos trasladado una serie de peticiones importantes en cuanto a la mejora del sistema de financiación a nivel de infraestructuras, de carreteras, de pacto del agua, en cuanto a conectividad, y en ese sentido nosotros creemos que es positivo que pueda haber presupuestos. Y que dentro de esos presupuestos, que creemos que es positivo y en este año más que nunca, queremos que se tengan en cuenta las necesidades de Aragón. Vuelvo a decir, aunque seamos el 2,8% de la población, somos el 10% de España en territorio y en Aragón nos merecemos que tengamos unos presupuestos acordes a las necesidades que tenemos. Una cuestión muy concreta, el embalse de Illescas. Quería preguntarle, hace poco en el Congreso de los Diputados volvió a resurgir este tema a raíz de unas declaraciones de la ministra Ribera que pusieron el foco un poco sobre su paralización, que realmente luego desmintió que esto fuese así. El Partido Aragonés siempre ha defendido esta obra, pero también hemos conocido recientemente estudios que hablan de deslizamientos en la ladera, de inseguridad. El Partido Aragonés la seguiría defendiendo a pesar de estos datos, ¿no? Que puede haber un cierto peligro. Bueno, yo siempre oigo, en función de quién cuenta la película, hay unos estudios u otros. Los verdaderos estudios son los que hacen los órganos competentes, los que hace el Ministerio, los que hace el Gobierno de España o los que puedan venir de Bruselas. Nosotros creemos que las obras hidráulicas en Aragón, que sean medioambientalmente sostenibles y que cuenten con todas las garantías, son necesarias. Gracias a que tenemos agua, en Aragón tenemos vida. Gracias a que tenemos agua, nuestros agricultores, ganaderos y nuestras industrias agroalimentarias pueden estar en el territorio, no solo Zaragoza, sino especialmente en el medio rural. Y gracias a que tenemos agua e infraestructuras hidráulicas, en ese sentido, en Aragón se puede fijar población y se puede fijar empleo. Con lo cual, al margen de que vengan estudios de un lado o de otro, nosotros, lo que diga el Ministerio, celebramos que la ministra recondujera sus declaraciones y nosotros estamos a favor de aquellas obras que dan vida a nuestro territorio. Por último, ya aprovechando su presencia en el programa, sobre la crisis de partido un poco que se ha abierto en el Partido Aragonés, distintas voces dentro del partido han cuestionado un poco al vicepresidente, a Arturo Aliaga. ¿Cómo está ahora mismo la situación? ¿Por qué han surgido estas diferencias, ¿no? Bueno, yo creo que esto siempre son comidillas que pasan en todos los partidos. Que el 1% de la militancia se queje, yo no creo que sea crisis. Yo creo que es lícito, cada uno puede exponer sus opiniones, pero hay que recordar que Arturo Aliaga se presentó por su voluntad propia a unas primarias. No fue elegido a dedo y ganó un congreso con el 88% de los apoyos. Eso es prácticamente el 9 de cada 10 personas del Partido Aragonés siguen refrendando, apoyando a Arturo Aliaga. Y además, Arturo Aliaga no solo está haciendo un papel vital, porque cuenta con el apoyo de alcances, concejales y militantes del Partido Aragonés, sino que en este sentido es el vicepresidente del Gobierno de Aragón y está aportando ese centro, esa moderación y esa estabilidad que precisamente Aragón necesita para ser más grande en España, en Europa y en el mundo. Para que no haya esas voces disidentes o para volver a ese camino de la unidad, ¿qué haría falta? Realmente el que pueda haber 3, 4, 5 voces disidentes de más de cerca de 2 millares de 2.000 militantes, no existe prácticamente crisis, solamente que es lícito que cada militante se pueda expresar
y en ese sentido yo creo que mientras 5 de 2.000 se quejen es buena señal, en el sentido de que todas quejas pueden ser constructivas, pero lo que hay que hacerlo es en los órganos competentes, los acuerdos que se toman, no solo por Arturo Aliaga, es en el seno de una ejecutiva en donde esos acuerdos hasta la fecha han salido por unanimidad, por el 100% refrendando la gestión de Arturo Aliaga, y al final es lo que cuenta. Yo me quedo con que nuestro presidente cuenta con el apoyo de más del 95% de la militancia, y en ese sentido quiero poner el papel no solo como presidente del Partido Aragonés, sino como vicepresidente del Gobierno de Aragón en ese gobierno centrado y moderado. Así nos despedimos, si le parece. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vosotros.